llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a celebrar esta Santa Misa especialmente por las almas del purgatorio, para que puedan ir cuanto antes al cielo a ver a Dios cara a cara. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor Dios de los ejércitos estará con ustedes, como ustedes dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas, que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Palabra de Dios, te alabamos. El justo gozará de la salvación de Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo, el Señor tu Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará de la salvación de Dios. Porque son mías todas las fieras de la selva y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes y tengo ante mí todos los animales del campo. El justo gozará de la salvación de Dios. Si tuviera hambre no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de toros o a beber la sangre de cabritos? El justo gozará de la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras.
El justo gozará de la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. En la primera lectura del profeta Amós vemos que Dios está airado contra el pueblo de Israel y le dice así: yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Es más o menos como si hoy en día nuestro Señor dijese: no, sus misas no me gustan, sus rosarios no me gustan, en fin, todos los actos de piedad no me gustan, las músicas no me gustan. Aborrezco, desprecio sus fiestas. ¿Por qué no les gustan? Porque el profeta Amós decía en esa época que le disgustaba, que a Dios le disgustaba las fiestas del pueblo de Israel, le disgustaban los holocaustos, los sacrificios. ¿Por qué? A continuación lo dice: que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. O sea, les disgustaban porque estaban vacías de contenido. Era un pueblo injusto, era un pueblo que cometía pecados, que no se arrepentía, sino que los hacía empedernidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas. Y esto nos puede servir ese es el primer punto, digamos, nos puede servir para examen de conciencia. ¿Cómo son mis oraciones? ¿Cómo no son mis oraciones? ¿Cómo es mi misa? ¿Cómo es mi vida cotidiana? ¿Soy justo?
Justo en la Biblia no significa simplemente dar a cada uno lo que le corresponde, sino es una vida de santidad, una vida de querer ser, traducido al lenguaje moderno, sería ser buenos cristianos, vivir como buenos cristianos. ¿Queremos vivir como buenos cristianos? ¿O hacemos nuestra vida y después el resto nos da lo mismo? A veces vamos a la iglesia, sí, vamos, lloramos, nos emocionamos, salimos y pecamos, ofendemos gravemente al vecino, vemos cosas inmorales en la televisión, hablamos de cosas feas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra vida? Y así sabremos si nuestras misas, nuestros rosarios le agradan al Señor. Y después tenemos el Evangelio, y en el Evangelio nuestro Señor va a una región de los Gadarenos. Allí la ley era cumplida más o menos, y es por eso que ellos tienen manadas de puercos, de cerditos. ¿Por qué? Porque no observaban la ley de Moisés. Y entonces se le acercan 2 endemoniados. Y se le acercan a él 2 endemoniados solo porque Jesús estaba pasando, se le acercan y le dicen: Señor, si vas a expulsar, ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Entonces nuestro Señor lo envía a la piara de cerdos y libera a los 2 endemoniados. Los deja libres, los deja con buena salud. ¿Qué es lo que ocurre enseguida? Que viene toda la ciudad y le pide a Jesús que se vaya. Había liberado a 2 endemoniados, a ellos habían perdido 2.000 cerdos. Claro, entonces ahí es que está. Y ahí entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Primero, que la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro fundador, Monseñor Joan, la sola presencia de nuestro Señor, Él expulsa a los demonios, o sea, mete miedo a los demonios y los hace que ya se estén ofreciendo para irse porque no quieren, no soporta la presencia de nuestro Señor. Y lo segundo que nos enseña este Evangelio es que las personas que aman los bienes materiales demasiado, fuera de la proporción, ¿qué es lo que ocurre? Le piden a Jesús que se vaya. Entonces, ¿cómo resolver nuestro problema de la primera lectura? En el cual nosotros vimos que tal vez no estemos andando bien. ¿Cómo hacemos para no expulsar a Jesús? ¿Y cómo hacemos para que Jesús expulse nuestros defectos? Es aproximarnos de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, hacer adoración, pedirle fuerzas, implorarle su cambiar de vida. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que hacer con mucha, mucha insistencia. Por desgracia hoy estamos privados, tantos, gracias a Dios nosotros no, porque tenemos aquí el Santísimo en nuestra casa, pero tantos y tantos son privados de la oportunidad de ir a la iglesia a hacer adoración, no pueden participar en las misas, no pueden, pero lo que sí todo el mundo puede hacer es una capilla en su casa, no una capilla física, pero sí una capilla espiritual, un lugar tal vez chiquitito donde recogernos, y sobre todo cada uno de nosotros puede estar recogido todo el día pidiéndole a Dios nuestro Señor auxilio y fuerzas para empezar a ser verdaderamente justos. Vamos a pedirle eso a la Virgen María, que ella nos ayude y nos proteja en este trabajo cotidiano. No es un trabajo de un día, sino es trabajo de una vida. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Desde toda la eternidad
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo Redentor,
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramos, dementes et flentes, in lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, los tuos misericordies oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium osterende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut in efficiam